Damos gracias al Señor, amados hermanos, porque nos permite congregarnos a través de este medio. Y son tiempos en los cuales nuestra perspectiva para poder de nuevo congregarnos debe estar a todo vapor, a todo brillo, esperando ese momento, ¿verdad? Ya que está estipulado que para el 22 nosotros como iglesia podemos congregarnos bajo el protocolo preventivo, ¿verdad? Pero debemos desde ya, amados hermanos, tener una perspectiva de lo que Dios, ¿verdad?, está haciendo en cada una de nuestras vidas. Y esto que es importante, el tiempo no ha pasado en balde. Hemos tenido un buen tiempo para estar muy cerca de la presencia de Dios. Y esto debe de dar un testimonio en el cual nos acerque con una gran devoción, con un gran anhelo de poder compartir juntos en armonía, así como dice Salmo 133. Así que estemos con la mejor expectativa en el Señor de lo que Él ya está haciendo en nuestras vidas. Y hoy vamos a meditar en un tema muy bonito y es importante que nosotros estemos constantemente aferrados a este tema, pues es parte de lo que la iglesia desarrolla y ha desarrollado por diferente cantidad de tiempo. Y el tema es tiempo de milagros. Mira, un tema muy hermoso porque nos habla de la acción, del pensamiento, de la intención, de lo que debemos de sentir día a día. Es diferente el pensamiento al mundo. El mundo anda sin esperanza, están desesperanzados. El mundo verdaderamente no tiene la bendición que usted y yo tenemos por haber permitido que Dios sea el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y vamos a ir, por favor, a el Evangelio de Juan. Juan capítulo 14, versículo 12. Vamos a estar leyendo Juan capítulo 14, versículo 12. Y mantengamos ahí abierta la Biblia. Y es algo importante, amado hermano, que nosotros tengamos la correcta actitud ante la autoridad de Dios. Y la palabra de Dios es la autoridad. ¿Y eso qué significa? Que cuando nosotros venimos y vamos a leer un texto bíblico, debemos de posicionar nuestros ojos en la Biblia. Podrá salir algún pensamiento o opinión. Pero yo ese texto bíblico, yo me lo sé así. Está bien y qué excelente, qué bueno. Me alegro verdaderamente porque tiene ese texto bíblico muy de memoria. Pero cuando hablamos de la autoridad de Dios, hablamos también de mi humildad, cómo me acerco a la palabra. Humildemente, con una actitud, posicionando mis ojos porque es la voluntad, es la palabra de Dios. ¿Cómo llegaríamos delante de una persona que tuviera cierto nivel de autoridad? Un jefe, digamos. ¿Llegaríamos nosotros de una forma descortés o llegaríamos muy atentos, muy al pendiente de lo que ese jefe deberá de decirnos nosotros? Con mucha más razón y con una más reverencia debemos de venir hacia nuestro Señor y a leer su palabra. Eso son básicos los pasos para poder ser partícipes de ver la gloria de Dios a través de los milagros en nuestras vidas y en aquellos que están a nuestro alrededor. Juan capítulo 14, versículo 12 en adelante dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Estas palabras fueron dirigidas específicamente en labios de nuestro Señor Jesucristo hacia sus discípulos. Y era una determinación, esa expresión, una confirmación, una certeza de que los milagros no habían terminado con Jesús. Al contrario, Él les agrega un ingrediente de carácter en el cual nosotros tenemos que tener mucha
sencillez para poder captar este mensaje, porque Él dice que las obras que yo hago, ¿sí? Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Quién es el que las va a hacer? El que cree en mí. Y esto nosotros tenemos que ubicarnos en el punto de partida, que es el mismo tema, los milagros. Que es un milagro para usted, que es un milagro para mí. ¿A qué le podemos llamar un milagro? Bueno, un milagro verdaderamente es una intervención sobrenatural de parte de Dios. Una intervención sobrenatural de parte de Dios para realizar algo imposible humanamente de realizar en algunas circunstancias que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, como pueblo de Dios, podríamos estar pasando, o estamos pasando, o vamos a pasar. Tenemos que tener la claridad que esa intervención nos habla que las capacidades de Dios sobrepasan en largo y amplio a las capacidades de todos los seres humanos. Hay circunstancias en que los seres humanos no pueden proseguir, no pueden salir adelante porque tienen ciertas restricciones, tienen ciertas limitaciones, ¿sí? Cuando hablo de restricciones, hablo que, bueno, lo que podemos hacer es en base a lo que nosotros tenemos las capacidades en diferentes áreas. A eso le podemos nosotros llamar un milagro. O sea que todo lo que corresponda a que nuestras fuerzas, nuestros ánimos, nuestros talentos, todo el conocimiento, las intenciones, las motivaciones, lo que se encuentre en ese campo deberá de correspondernos a nosotros. Por ejemplo, cuando vamos a la iglesia, muchas veces nosotros decimos, no tengo ganas de ir a la iglesia. Oiga lo que acabo de decir, no tengo ganas de ir a la iglesia. O sea que de ir a la iglesia está en su capacidad y está en mi capacidad. Porque nada más hemos puesto un pretexto. Porque las capacidades las tenemos. Nada más que hay un pretexto que se antepone. No tengo ganas. Ahí estamos hablando del ánimo, estamos hablando de la voluntad, estamos hablando de circunstancias en las cuales nos hemos sentido cargados. La respuesta es ir a la iglesia, no es quedarse en la casa. Es que me levanté tarde, entonces levántese temprano, porque no va a ver al presidente, va a ver al Dios Todopoderoso en su gloria. Si nosotros vamos con una actitud esperando encontrar algo, recuerde que dice la palabra, que Dios es galardonador de aquellos que le buscan, pero que le buscan de veras. Amén. O sea que Dios da a aquel que le busca con una intención de encontrar algo. ¿Sí? Eso tiene gran valor a nivel espiritual, porque somos de agrado, porque ya estamos nosotros manifestando una fe sin ver. Por eso la palabra dice, bienaventurado aquel que no vio y creyó. Porque éste recibirá. Pero es bienaventurado, o sea, va a ser 3 veces feliz. Bienaventurado. Cuando hablamos del tema de milagros, inmediatamente tenemos que ser radicales con nosotros mismos y quitar la duda de tajo de en medio. Tenemos que quitarla. Y sabe que la duda es como la serpiente. Y se lo voy a poner así porque fue una experiencia que yo tuve en el campo. A las serpientes en el campo no se matan con el corvo en la cabeza, sino que se mata con un palo grueso, de preferencia que sea sólido. ¿Por qué motivo no se mata a una serpiente en el campo con un corvo? Porque cuando uno le da el golpe a la serpiente
y es cortada con el corvo, vuela el pedazo, muchas veces se le corta cerca, y la forma mecánica de los músculos de la serpiente es que cuando ella recibe un impacto, los músculos se tensan. Entonces el hocico del animal se abre y sale disparado, no con la intención, no es como con un robot, es así simplemente. Entonces a la persona que está alrededor, eso puede llegar y cuando pega en la piel se incrusta, porque todavía lleva nervios, ¿verdad? Porque eso sucede en una fracción de tiempo, de segundo. Entonces la serpiente no se desconecta, ¿verdad? Siempre tiene órganos sensoriales a través del sistema nervioso central que todavía la activan para una cierta respuesta. ¿Por qué comparamos la duda con eso? Porque cuando nosotros llegamos y ejercemos una duda, lo hacemos de tajo. Y esa duda va a reproducir algo en nosotros, ¿sí? Por eso la palabra, aquel que duda, bien es que no reciba, ¿verdad? Es bien importante que nosotros veamos lo letal que puede ser una duda. A eso me refiero, por eso la comparé con una serpiente. ¿Cómo se mata una serpiente? A una serpiente se mata con una vara, un palo grueso, largo. Se le pega, se le desarma la cabeza, se le aplasta. Entonces, pues ahí queda el animal, ¿verdad? Entonces son cosas que, bueno, yo lo vi en el campo, así lo hice, vi a otros, ¿verdad? Y se experimenta, uno tiene que andar, en pocas palabras, uno tiene que andar con cuidado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿No? Como los chicos dicen hoy en día, no tengo que darle play a todo lo que en mi mente llega. Sí, tengo que desechar las cosas que no vienen de Dios. Tengo la autoridad. Un milagro, ya hablamos y quedamos claros que rompe el círculo de la capacidad humana. Y esa ruptura se manifiesta porque es únicamente Dios el que tiene la capacidad para hacer un milagro. Mire qué hermosa la palabra cuando la leemos en Juan capítulo 14, versículo 12. Y nos dice claramente, de cierto os digo, el que cree en mí. Cuando empezamos a ser muy, muy cuidadosos con la lectura, con la palabra, vemos que hay ciertos elementos para que se cumpla o para que se aperture o para que se manifieste un milagro. Al inicio dice la palabra, de cierto os digo. Y esto lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y la interpretación es de una certeza de alguien, de boca, de labios, de alguien que tiene la autoridad para cumplir esa palabra que está siendo vertida, y es nuestro Maestro, es nuestro amado Señor Jesús, el que está dando estas palabras a sus discípulos, ¿sí? Es una afirmación con autoridad que todo lo que verdaderamente se necesita que se genere como un milagro, si hay un elemento, si se manifiesta un requisito como un elemento para cumplirlo, se va a manifestar. Óigalo bien. El milagro se va a manifestar, pero hay un requisito, hay un elemento. Este elemento es único, es irrevocable, es intransferible, es insustituible. ¿Cuál es ese elemento? La siguiente parte del versículo nos lo deja muy claro. Dice, de cierto os digo. Y eso nos da como un extracto que dice, les aseguro, pero les doy fe que así va a suceder si cumplen este requisito. El que cree en mí. El que cree en mí. Y esto es bien importante. El que en mí cree habla de una única persona donde yo debo de poner mi fe. El que en mí cree. No hay más.
No hay el que cree en varias personas, el que cree en otras cosas, el que cree en el positivismo, el que cree en que debe tener una actitud muy enérgica, el que cree que la persona aquella va a hacer algo. No. Mire que la palabra es bien específica. El que en mí cree, una persona, la única persona que verdaderamente puede realizar milagros es Cristo Jesús. Porque la palabra nos dice también, toda potestad me es dada. Y eso son palabras del labio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra, podemos agregar. Verdaderamente, amados hermanos, los milagros debe de ser el día a día de la iglesia de Dios. Pero este requisito, recordemos de nuevo, este requisito es único, es irrevocable. ¿Por qué único? Porque solamente hay una persona. Dice la palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Habla de una única respuesta a la humanidad. ¿Sí? La respuesta que la humanidad necesita es Cristo. Amén. Mire qué hermoso. Es único, es irrevocable. O sea, nadie más puede cumplir la palabra como la palabra es cumplida en el labio de nuestro amado Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Es intransferible. No hay ninguna persona alrededor del mundo en la cual yo pueda creer y se va a manifestar un milagro. Porque la palabra es clara. El que en mí cree, no pone una segunda, una tercera, una cuarta. No. Simple y sencillamente pone una persona con claridad, ¿sí? en el que cree en mí. Es intransferible. Es insustituible. O sea, Jesús no está transfiriendo la autoridad a una persona que tiene más autoridad. O Jesús le va a transferir autoridad, un grado de autoridad a otra persona. Eso no existe. No existen los maestros espirituales. Sí existen los demonios, eso sí. No existe por ninguna manera, ninguna forma, un enviado de Jesús. El único que Jesús, ¿sí?, envía cuando Él parte es al Consolador, al Paracleto, al Espíritu Santo de Dios. Por eso que es intransferible, insustituible. O sea que aunque otra persona quiera sustituir a la imagen, a la persona de Cristo, eso es irrevocable, no existe. Eso es una herejía, eso es un hereje, eso es un espíritu de mentira. Nadie puede sustituir la autoridad de Cristo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque solo a Cristo se le ha dado toda autoridad de parte del Padre. Este requisito deberá ser cumplido en esencia. O sea, no hay negociación. O creo en Cristo o creo en Cristo. Amada iglesia, no podemos andar poniendo nuestra fe en consejos de una persona. Es que tal persona me lo dijo y lo hice. Tranquilo, tome su tiempo, adore al Señor, acerquémonos al Señor. Y Él, dice la palabra, que acerquémonos al Señor y Él se acercará a nosotros. Pero somos nosotros los que tenemos que manifestar la dependencia de nuestro Maestro, de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Espíritu Santo. Nosotros, esa manifestación nos habla de humildad, nos habla de reconocer la autoridad suprema. Podríamos estar ofendiendo, y así es, si nosotros tratamos de acercarnos a una persona
normal, como usted y como yo. Y poniendo nuestra fe, así como hay muchas religiones, así como hay mucha cantidad de filosofías y de pensamientos erróneos. El que cree en mí, dice la palabra, las obras que yo hago. Acá viene muy bello de parte de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice, las obras que yo hago. Y aquí se nos pone un punto muy importante para meditar. Mire lo que dice la palabra bien claramente. Las obras que yo hago. Las obras que usted hace, amado hermano. Las obras que yo hago. La pregunta es, Jesús, Él es digno de hacerlas. Mi comportamiento, mi conducta, esas son obras. Mi pensamiento, mi justicia, la misericordia. Lo que yo hago, ¿verdaderamente lo hace Jesús? No solamente basta creer en Jesús, el autor y consumador de la fe, sino que para que los milagros sean manifestados, para que la gloria de Dios se manifieste, para que la mano del Eterno, Santo y Sublime, Dios, sea a favor de nosotros, no por manipulación, sino que por gracia, por misericordia. Yo debo de hacer las obras de mi Padre, de mi Señor Jesús. Debo de comportarme como Él. Debo de andar como Él. Debo de vestir como Él. Debo de honrarlo en cada momento de mi vida. Y mire que verdaderamente, amado hermano, no es fácil hacer eso. Cuesta, amado hermano. Pero al hacerlo, al poner de nuestra parte, al generar un esfuerzo por agradar a Dios, esto es por agradar a Dios, por agradar a Cristo, por agradar al Espíritu Santo, verdaderamente Dios se glorifica en su vida y en la mía. Las obras que yo hago, Él las hará también. O sea que si yo creo en Jesús y si me inclino a hacer las obras de Jesús, o sea, si me dispongo sin perjuicios, sin dudas, sin vacilamiento, sin ninguna influencia de otra persona, entonces estoy cumpliendo, estoy apto para, lo que dice en la palabra, mire, para hacer, dice, las obras que yo hago, Él las hará también, para reproducir las obras que Jesús hace. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. Y aún mayores hará, porque voy al Padre. Nos habla de obras. Y que si llegamos al nivel donde verdaderamente mi conducta, mi caminar, es una sombra, es un reflejo de las obras de Jesús, entonces voy a ser partícipe de poder tener el beneficio de parte del Señor Jesucristo en hacer mayores las obras que Jesús hizo. Y quiero que también veamos un texto bíblico que está siempre en los evangelios y hablamos específicamente sobre el evangelio de Mateo. Mateo capítulo 9, versículo 36, dice la palabra: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas,
como ovejas que no tienen pastor. Cuando habla de las obras, esto es lo que Jesús hacía. Tenía misericordia de las multitudes. No porque simple y sencillamente Él tenía un pesar, sino que hay algo específico que sus ojos, su conciencia, su ser nos manifiesta. Y dice que Él miraba a las multitudes. Y al verlas le dio compasión a ellas, dice, porque estaban desamparadas. Cuando nosotros veamos a una persona enferma que no conoce a Dios, óigalo bien, tenemos que verla con esta claridad, con esta actitud, porque esta persona está desamparada, ¿sí? Y está dispersa en su pensamiento y en su fe, porque no tiene pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, que la pastoree. El pastorado, amado hermano, es el carácter de la misericordia en acción. El pastorado es el carácter de la misericordia en acción, ¿sí? Cuando nos allegamos a un pueblo, cuando el Señor, en el caso de su servidor como pastor, ejercemos el pastorado porque hay una necesidad de proveer el pan día a día, porque hay una necesidad de alimentar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, cuando ve a las multitudes, cuando ve a una persona que no conoce a Cristo, debe tener el sentir que Jesús tenía cuando miraba a las multitudes. Y es el sentir de ver desamparada a esa persona, porque no tiene ningún pastor que vele por ella. No tiene a Cristo que pueda obrar en esta persona. Entonces, somos nosotros protagonistas de la gracia, de la misericordia de Dios en acción, ¿sí? Entonces podemos nosotros interceder por esa persona, podemos orar, pero también esta persona tiene que saber que estamos orando. No se puede hacer una oración que esté en el ambiente de lo oculto. ¿A qué me refiero? Yo oro por la persona no sana. La oración correcta por una persona que no es cristiana es la siguiente: yo oro y le digo, doña Carmen, un ejemplo, veo que usted está quebrantada de salud. Yo soy cristiano y el Señor me ha puesto en mi corazón de estar orando por su salud. Yo espero en el Señor que Dios pronto la sane. Ella tiene que saber, ella tiene que estar con claridad que hay un Hijo de Dios que ha tenido misericordia, que la ha visto y que ha llevado al pastor de pastores, a Cristo Jesús, a su vida, para que Él tenga misericordia de ella y la empiece a pastorear. ¿Cuál es el pastoreado de Jesús cuando yo intercedo por una persona no creyente? Ya le entregué palabra, ya le puse un antecedente. A partir de allí el Espíritu Santo va a empezar a obrar en su corazón y en su mente, y luego va a obrar en su cuerpo, en su necesidad de salud. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo tengo que acercarme: Señor, te pido por esta persona, no te conoce a ti y está enferma. Señor, te pido, oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, sánala, tócala. Y le aseguro, amado hermano, amada iglesia, que Dios tocará a aquella persona y será sanada. Y la gloria, esta persona la va a dar a Dios. Y le va a decir: hermano, o señora tal, o señor tal, mire, usted está orando por mí y le quiero decir que Dios me sanó.
Es ahí también donde nosotros estamos haciendo trabajo de evangelista y discipulado. Así que, amados hermanos, son tiempos de milagros. Son tiempos en los cuales nosotros debemos de adoptar, debemos de hacer las obras que Jesús hacía cuando Él estaba aquí en la tierra, cuando Él vivió con nosotros. Debemos de reproducir esas obras. La obra de la piedad, la obra de la misericordia, la obra de la santidad. Debo de andar en santidad. La obra de la comunión a través de la oración, a través de la palabra con nuestro amado Señor. Amada iglesia, es tiempo en el cual nosotros debemos realmente tener la claridad del poder de la palabra de Dios sobre la iglesia. La iglesia tiene poder. El mismo Señor Jesucristo nos lo declaró en su palabra. Las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán en contra de la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado, porque Cristo ya ha vencido al enemigo, porque Cristo arrebató el acta de decreto que estaba en contra de nosotros y la clavó en la cruz del Calvario y exhibió públicamente a las huestes de este mundo de maldad, las cuales son exhibidas y es declarada que ya no tienen autoridad sobre la iglesia. Aquellos que estamos lavados nuestros pecados por la sangre del Cordero de Dios. Nosotros no podemos de ninguna forma desvalorizar que la iglesia tiene poder y autoridad para que Cristo haga milagros en estos tiempos de tan grande necesidad. Pero hay un llamado antes en el capítulo 14, versículo 1, que el Señor le hace a sus discípulos. Óigalo bien, mire lo que dice la palabra. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Lo haces bien. Creed también en mí. Tenemos que creer en Cristo Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entre más nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, más vamos a creer en Cristo. Y al creer más en Cristo, también vamos a creer más en Dios. Y cuando vengamos en oración e intercesión por los milagros van a suceder. Pero tenemos que darle la exclusividad que Cristo se merece. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. No hay nadie en el cual yo deba de inclinar mi mente y mi corazón aquí en la tierra. Cuando me diga, mire, haga esto, a ver qué pócima me va a dar. Pero lo que Cristo me da es la respuesta para mi necesidad. Amén. Lo que Cristo nos da en su palabra, y hoy nos dice, el que en mí crea. ¿En quién estamos creyendo? Si creemos en Cristo, amado hermano, tenga fe, que pronto veremos la gloria de Dios. Y ya la estamos viendo. Hemos orado por diversos hermanos que han estado en quebranto de salud y han salido de sus circunstancias tan difíciles. Creamos, apliquemos la fe, la gracia, la misericordia para con otras personas, no dándole lugar a la duda, porque la duda nos arrebata, nos aparta de la gloria de Dios y no podemos ver milagros. Que Dios tome nuestras mentes, nuestros corazones y edifique fe en nuestras vidas
para ver tiempos gloriosos. El avivamiento, amados hermanos, ya inició en usted y en mí. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, oh Dios, porque son tiempos en los cuales tu gracia y tu misericordia, Señor, está sobreabundando, Señor, en la iglesia, Padre. Aquellos que se nos acercamos a ti, Señor, y hemos creído en ti. Tu palabra dice que veremos la gloria de Dios manifestada, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites tu palabra, Señor. Gracias porque nos retas. Gracias porque nos presenta que la iglesia no es para que esté estática. La iglesia es activa, la iglesia es poderosa, la iglesia es adoradora del Dios Todopoderoso. Y nadie se compara a nuestro alto y sublime Dios eterno. Padre, gracias, Señor. Pido por tu iglesia, Señor. Ruego que tu palabra, Señor, edifique, sane, toque, multiplique, provea a cada necesidad dentro de tu amada iglesia, Señor. Ruego también que si hay vecinos que están quebrantados de salud, Padre, sea el medio por el cual vamos a esa puerta, tocaremos, Señor, les hablaremos y les diremos que estamos orando por su necesidad, esperando en el nombre de Jesús de Nazaret que nuestro Padre Celestial haga un milagro en estas personas. Asimismo, Señor, en aquellos hermanos, Señor, que sabemos que están quebrantados de salud, yo te ruego, yo te suplico, Señor, que tú obres. Padre, en el grupo de alumnos, Señor, el grupo ha crecido, Señor, de personas que tienen enfermedad, Señor. Padre, yo te suplico por hermana Sarita, Señor. Ella está quebrantada de salud y con dificultades, Señor, no ha podido ingresar a las clases. También te pido por hermano David. El día de ayer tuvimos clases y él estaba muy mal de salud, pero ahí estaba en la clase. También te pido por hermano Henry, Señor, que está también quebrantado, es un alumno, Señor. Te ruego, Señor, que tú te manifiestes en cada de estas vidas. Y Padre, aquí, Señor, en Campo Amor, Señor, si hubiese, Padre, hermano que esté quebrantado o en un proceso, Padre, yo clamo por hermana Socorro, Señor, yo te la pongo en tus manos, que tú hagas, que tú termines la obra de salud, Señor, en su vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Te pedimos, Señor, que tú revitalices, que tú restaures, Señor, todo ese cuerpo, todas esas necesidades de salud que tiene mi hermana Socorro, Señor. Lo creemos en ti, hemos leído tu palabra, Señor. Permítenos poder reflejar tu conducta, permítenos poder reflejar, Señor, tus obras en nosotros. Y tu palabra dice que nos garantiza que mayores obras haremos nosotros en tu nombre. Padre, te alabamos, te bendecimos, porque solamente tú eres digno de toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amada iglesia, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios.